Ella es directora ejecutiva de la Red de Instituciones de Desarrollo, que ya visita nuestra mesa de trabajo. Qué gusto, bienvenida. Buenos días. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por el espacio. Gracias por la gentileza. Bueno, nosotros, yo represento a la red financiera y nosotros agrupamos muchas entidades, tanto bancos, cooperativas que son parte de la economía popular y solidaria y ONGs que están orientadas a las microfinanzas. Efectivamente, a lo largo de los últimos años, los cambios políticos y otros sí han afectado al sector microfinanciero como tal, pues si bien vemos un crecimiento en lo que son créditos, microcréditos que están orientados a las personas de bajos ingresos, vemos que ha crecido mucho el volumen, más no el número de operaciones como tal. Si bien el volumen en estos últimos 10 años se ha cuadruplicado, en este mismo periodo el número de operaciones ha bajado a la mitad. Esa es la preocupación que nosotros tenemos como red, la preocupación que tenemos en representación de nuestras entidades financieras, porque vemos que cada vez se está incluyendo a menos personas. Estamos saliendo de un sector que es el más importante, que es el que más requiere de este impulso, que es el crédito. Nos dice, el número de operaciones ha bajado. ¿Qué operaciones? Las de microcrédito, específicamente las de microcrédito. O sea, el acceso al microcrédito. Exactamente. ¿Por parte de los, la entrega del crédito por parte de los bancos o en general de todas las instituciones? Bancos, cooperativas, e incluso también existen ONGs que están orientadas a colocar cartera de microcrédito. ¿Cuánto mueve actualmente la economía popular y solidaria en nuestro país? La economía popular y solidaria ha tenido un crecimiento importante, ha tenido un crecimiento mucho más elevado que el de los bancos. Hoy por hoy las cooperativas, si sacamos los 6 bancos más grandes, son más grandes que el sistema bancario, entonces tiene un movimiento importante el sistema cooperativo. Sin embargo, los bancos también intervienen en la parte de microcrédito que también son bancos, hay bancos especializados que también otorgan microcrédito. Claro, pero en cuestión de dinero, para que la gente tenga una idea, ¿cuántos recursos mueve la economía popular y solidaria actualmente en Ecuador? No tengo ahorita el dato exacto para ver cuánto dinero mueve la economía popular y solidaria. ¿Qué tan importante es que el sistema bancario se acerque? O sea, digo, más allá de que existen las cooperativas de ahorro y crédito y algunos otros mecanismos, digamos, locales, pero qué tan importante es que la banca de primer piso grande nacional se acerque a las zonas rurales o las zonas más deprimidas para generar microcréditos. Lo importante, cuando nosotros hablamos de microcrédito, más allá de cuál sea el partícipe, sea el banco o sea la cooperativa, lo importante es que existe este acercamiento a las zonas rurales. Los bancos y las cooperativas tienen sus diferencias radicales en cómo están conformadas, en cuál es su concepto. Los bancos tienen unos accionistas, las cooperativas tienen sus socios, hay un interés de rentabilidad en cuanto a la banca para también rendir a sus accionistas, mientras que las cooperativas no tienen este nivel de rentabilidad. También las cooperativas manejan, y desde el principio se orientó a que manejen un tema de territorialidad, de más acercamiento a las personas, a sus territorios, a la parte geográfica, pero la verdad es que nosotros impulsamos, porque tanto bancos como cooperativas y ONGs que les menciono realizan estos microcréditos, y para nosotros es importante que desde todos los ámbitos, no solo desde el sector popular y solidario, sino desde todos los ámbitos, se genere este microcrédito. ¿Por qué? Porque las microfinanzas, que son los productos y servicios orientados a la base de la pirámide, están directamente relacionados con un crecimiento económico. El microcrédito principalmente es un generador, es un potenciador de la calidad de vida de las personas y permite que se genere posibilidades de empleo, se genere reducción de brechas de desigualdad, y con esto se vaya disminuyendo la pobreza en las diferentes comunidades. Pero esta situación asociada a la reducción de las operaciones tiene que ver con que las instituciones financieras están otorgando menos créditos porque no hay confianza, o hay menos interés del sector de la economía popular y solidaria en acceder a esos créditos. No, son una serie de factores. Realmente son una serie también de políticas económicas, medidas políticas que se han tomado a lo largo de estos 10 años. Nosotros sabemos que las metodologías crediticias son metodologías costosas, son metodologías caras, que implican que las entidades implementen varios aspectos: el tema de movilidad para acceder a zonas rurales, el tema de oficiales de crédito especializados que llegan a ser asesores de los pequeños productores, de los emprendimientos, de las personas que tienen sus microempresas, y todo esto hace que las metodologías sean costosas. Y bueno, también el control de tasas que ha habido y la reducción ha hecho que también esto se vea afectado en el tiempo. Tenemos dos mensajes que van en esa línea, tanto Dean Cárdenas a través del Facebook como Javier Celi en el Twitter. Nos dicen: probablemente las tasas altas de interés sea lo que provoque en este momento el decrecimiento del microcrédito. ¿Puede ser eso o no necesariamente? No, realmente es complejo. Cuando uno habla de tasas de interés, realmente es complejo, porque siempre cuando hablamos de microcrédito y decimos el microcrédito que está orientado a las personas más pobres, a las que más requieren, son los que tienen las tasas más altas. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo yo me oriento a los pobres y les cobro más? Sin embargo,
si nosotros vemos, como les decía, las metodologías que utilizan las entidades, el riesgo que implica y los costos asociados a dichas metodologías hacen que las tasas de interés sean elevadas. Entonces, no va mucho por ahí, más bien al contrario, creo que las entidades, ese control de tasas a veces les ha hecho salir de estos créditos más pequeñitos porque realmente son más costosos, y no es lo mismo colocar 10 créditos de 10,000 que colocar 100 créditos de 1,000. O sea, es mucho más costoso, es mucho más caro, y las entidades... Es mucho más costoso el de 1,000. Claro. Operativamente. Operativamente. Claro. Y no nos olvidemos... Porque el monto es pequeño, termina siendo pequeño. Y son muchas más personas. Pues, tengo que... más personas, necesitas más personal para atender a la gente. Exactamente. Entonces nosotros vemos hace 10 años el promedio del microcrédito era $600. Hoy el promedio del microcrédito está en $3,000. Entonces eso quiere decir que hay un sector que antes accedía a este crédito que hoy ya no accede, y que más bien estamos haciendo que salga de este sistema formal. ¿Y qué pasa con las personas que salen del sistema formal? Y ahí recurrimos a las cifras que tenemos a nivel de país, y es que un 50% de la población mayor de 15 años en el país no accede a un ahorro o a un crédito formal. Es decir, recurre a los vaquetistas, recurre al chulco, recurre a familiar, recurre a amigos, y realmente cuando hablamos de chulco vemos tasas impresionantes de interés que muchas veces las personas no se dan cuenta porque el chulquero cobra en valor absoluto. Entonces, por ejemplo, ponemos los casos de los mercados. Entonces, yo hoy día pido $100 para comprar la mercadería, vender, y al final le termino pagando al chulquero $5 o $2. Entonces, yo digo, me está cobrando $2, no es nada. Pero al día es un 2% diario. Estamos hablando de tasas de más de 1,000, tasas reales de 1,000% al año. Entonces, eso hay que entender, y eso hay que hacer también entender a la gente a través de adecuada educación financiera. ¿Y las tasas de morosidad qué tan altas son en el microcrédito? Las tasas de micro son un poco más altas, pero también es por la forma en que se cobra. Es diferente. O sea, el crédito de consumo yo tengo, generalmente cuando tengo créditos de consumo, créditos de vivienda que están otorgados a personas que tienen su salario, yo sé que me pagan cada mes y sé cómo pagar. En cambio, en el microcrédito es diferente. Por eso es que el microcrédito es personalizado. Los asesores tienen que entender cómo funciona el negocio. Hay clientes de microcrédito que pagan cada semana, hay clientes de microcrédito que pagan cada mes, hay clientes que pagan cada 15 días, porque yo tengo que entender cómo funciona el negocio. Depende de su flujo, y eso ¿no? hace también que la metodología sea más costosa, porque, como digo, el asesor de crédito se convierte en eso, en un asesor de crédito y del negocio de la persona que le está prestando el crédito, o sea, prestando el dinero. Ahora, uno también se pone a pensar, habrá gente que acude a los familiares o al chulquero porque no tiene tampoco acceso al sistema formal de crédito, ¿no? Sí, y ahí es cuando hablamos de inclusión financiera. Creo que es un trabajo conjunto. A veces las personas que acceden también a familiares, amigos, al chulco, le ven muy lejos a la entidad financiera. Hay muchas personas que dicen, es que la entidad financiera, yo tengo que trasladarme y movilizarme mucho, o ya he ido alguna vez, me piden muchos papeles, me piden garantías. A veces también son muchos mitos que se crean alrededor de las entidades financieras, pero creo que es un trabajo conjunto. Primero, la de educación al usuario para que sepa cómo puede acceder a la entidad financiera, y también un papel de la entidad de ponerse en los zapatos de los clientes, ver sus necesidades y acercarse. Nosotros estamos impulsando mucho a través de la red, a través de nuestras entidades, un tema de innovación, de tema de tecnología en las entidades, porque creemos que esa es la forma también de acercarse a los usuarios, eliminar los costos de movilidad, de transporte, de implementar nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos servicios, canales que permitan a la gente que está, sobre todo en la zona rural, que está alejada, acercarse de otra manera a las instituciones financieras. ¿Se sabe o se tiene un dato estadístico, quizás, directora, de hacia dónde se enfocan en su mayoría los créditos o microcréditos de la economía popular y solidaria? ¿Qué tipo de negocios, qué tipo de giros? Yo no tengo un dato estadístico. Ajá. No sé si la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria maneje algún tipo de dato estadístico hacia dónde se orientan. Sin embargo, la mayoría, sobre todo los créditos de subsistencia, que son los más bajitos, son emprendimientos pequeños, ¿no? Son venta de bienes y servicios, generalmente por ese lado. Interesante. Por acá tenemos un par de aportes también, un aporte por acá. Nos dicen que el microcrédito es más caro porque se hace un seguimiento personalizado de cómo se usa, se visita el lugar, se asesora, se revisa personalizadamente y el riesgo termina siendo muy alto. ¿Hay cómo subsanar eso de alguna manera? Sí, la tasa tiende a ser más alta. Si nosotros vemos en países de Latinoamérica y en países del mundo, la tasa del microcrédito tiende a ser más alta por todo lo que acaba de señalar. Tema de costos operativos, un tema que también el fondeo. Cuando yo tengo solo operaciones de micro, por ejemplo, las instituciones especializadas en microcrédito, es muy difícil que se fondeen del microempresario, porque son personas que tienen un ahorro muy bajo, que están recién empezando a ahorrar. Entonces mi fondeo tiene que venir de otro lado, a veces con tasas más altas, a veces viene del exterior.
Entonces eso también implica que los costos sean más elevados. Pero sí, yo creo que es una tarea y nuevamente creo que también es responsabilidad de las entidades el trabajar en un tema de eficiencia de costos. Hay que buscar cómo reducir los costos. Y ahí hablábamos nuevamente de la tecnología. Muchas veces la tecnología nos permite reducir esos costos. Pueden ser inversiones altas al inicio, pero puede permitir que yo no tenga que trasladarme permanentemente a cobrar, o que la persona no tenga que recurrir a transportes, a veces saliendo de los pueblos rurales al pueblo más cercano a pagar una cuota del crédito, cuando puede hacerlo por internet, por ejemplo. Pero para eso hay muchísimo camino por recorrer. Hay que trabajar en temas de conectividad, de cómo yo doy acceso a internet en las zonas rurales. Todavía nos falta muchísimo camino que hacer en ese ámbito, pero creo que por ahí tendremos que ir para ir reduciendo costos y acercarnos a la gente. Claro, en el mismo sentido que hemos estado conversando, hemos estado en esta entrevista, nos escribía en Giso Luis Quiñones, decía, ¿por qué el microcrédito tiene una tasa más alta que los créditos de consumo, siendo el microcrédito para un fin productivo y el otro para consumo? Claro, es lo que yo comentaba. Sí, es lo que yo comentaba. Sí, realmente parece contradictorio porque siempre decimos de microcréditos para apoyar a la gente, para apoyar la parte productiva, pero sí, es más alto por todo lo que implica el microcrédito. Pero nuevamente tenemos que ponernos a pensar, no comparar, pero sí ponernos a pensar que aquella gente que no accede al microcrédito, se está yendo con los chulqueros con tasas elevadísimas. Entonces sí hay que revisar. Yo creo que es fundamental y es parte del deber de las entidades revisar sus estructuras de costo, como digo, para hacerlos más eficientes a los productos, a sus procesos, y con eso más abaratar los costos de los productos y servicios. Pero siempre el microcrédito va a tener un costo adicional por todo lo que implica, por el tema operativo, por el riesgo que implica, por toda la metodología que viene atrás. Hay un segmento de cooperativas en este país. Digo, la cooperativa se supone que es un segmento más cercano a la gente, que tiene unas lógicas distintas a la de los bancos, pero hay unas cooperativas que tienen, digamos, que han crecido de una forma exponencial en los últimos años, frente a esas cooperativas que, digamos, son más pequeñas y están más cercanas a la gente. Estas cooperativas grandes casi que se asemejan a los bancos. ¿Es normal esto en una gran cooperativa? A ver, es lo que venía pasando, es verdad. Hay cooperativas que tienen un tamaño ya considerable. No sé, hay una que incluso tiene un equipo de fútbol en la provincia de Tungurahua. Bueno, ahí tienen ahí cada una sus características. Hay otra que tiene una red de cajeros a nivel nacional. Sí, claro, hay algunas que tienen una red de cajeros, hay una que tiene una red de cajeros mucho más amplia. Ellos están en todo su derecho, ¿no? O sea, vienen cumpliendo normalmente los procedimientos, lo que tienen, y siguen funcionando como cooperativas. Claro, yo le hago esa pregunta porque me llama la atención del tamaño y si siguen funcionando no como cooperativas. Siguen funcionando como cooperativas, y no nos olvidemos, como les decía yo al inicio, que la cooperativa tiene una estructura atrás que es diferente. Más allá de que sí, que a veces rompemos un poquito el tema de territorialidad, y que sí ha habido un crecimiento exponencial de muchas de ellas, pero sí tienen una estructura atrás que les hace, que tiene una composición diferente, y en teoría tienen un fin diferente como tal las cooperativas. Correcto. El tema de la recurrencia de la gente hacia el denominado chulco, ¿no? Hacia el agiotista. Eso pasa por la falta de acceso al crédito formal, pasa por un tema de desconocimiento, de urgencias. ¿Cuáles son, digamos, las presiones que les llevan al ciudadano que requiere de recursos para acudir o recurrir a este tipo de pasa por varios factores. De las encuestas que se hacen a nivel de país cuando se mide inclusión financiera y que lo trabaja el Banco Mundial, una de las preguntas claves es preguntar a las personas por qué no tiene acceso al sistema financiero. Entonces, como decía yo al inicio, muchos de los argumentos que las personas responden a veces se vuelven mitos, porque muchos de los argumentos son: la entidad financiera está muy lejana para mí, me piden muchos papeles, imagínense cómo yo voy a ir a una entidad tan grande, no me van a dar crédito. Pues a veces también viene mucho el tema de mitos, de que yo le veo que le veo tan lejana a la entidad financiera que no me acerco a la entidad financiera. Entonces, una de las razones sí es un tema de desconocimiento de las personas, y que sí falta muchísima educación financiera en el país. O sea, uno de los pilares que la red financiera viene trabajando es impulsar el tema de educación financiera en las personas, y que esto lo impulsamos desde dos ámbitos, ¿no? El cerrar un poco la brecha actual a través de programas que fortalezcan y eduquen a la gente hoy por hoy, pero realmente lo que buscamos como red nosotros es trabajar con el Ministerio de Educación, y que se trabaje en temas de educación financiera desde la malla curricular, desde edades tempranas. Entonces, todo esto permitiría también ir trabajando poco a poco e ir conociendo cómo se cambia la entidad financiera, cuáles son los productos, cuáles son los servicios que me ofrecen, qué es una tasa de interés. Todo esto me permite también conocer. Pero como por otro lado también creo que, y les digo,
creo que en representación de las entidades de la red, que también es una obligación de las entidades financieras el acercarnos a los clientes, el buscar cómo acercarnos. El reto es muy grande, el 50% de la población está excluida, entonces también es un reto de las entidades ver cómo genero productos y servicios que sean asequibles y que me permitan hacer que esas personas que están fuera del sistema formal se acerquen y salgan de un financiamiento informal, salgan del ahorro en la casa, sino que ya formalicen su manejo financiero. Correcto. Y con esto cierro. Lo que está pasando hoy con todo este panorama que usted nos ha relatado en esta mañana, economista, está atado directamente, por ejemplo, al hecho de que en los últimos meses hay un segmento de empleados del sector público que han perdido su trabajo y claro, no tienen un empleo formal y buscan probablemente o están pensando en un emprendimiento para seguir adelante. ¿Podría estar atado lo uno con lo otro? Por supuesto, el microcrédito, como les digo, es un dinamizador de la economía. Realmente mucha gente que no tiene su empleo formal recurre a emprendimientos, recurre a negocios, y realmente hay que reconocer que en el país el emprendimiento, el financiamiento al emprendimiento es bajo. Si bien es cierto que se financia mucho ya negocios, microempresas, incluso microempresas de subsistencia, pero el emprendimiento per se, o sea, el que sale hoy y quiere un financiamiento, es difícil conseguir. Generalmente las entidades financian ya con un tiempo de permanencia en el mercado para saber incluso cómo está operando. Entonces, sí es necesario también trabajar en el impulso al emprendimiento, en saber cómo se apoya, pero en un contexto... Es una apuesta, ¿no? También en un contexto general, pero yo creo que requiere de mucho más. Cuando hablamos de emprendimiento requiere de un apoyo de diferentes ámbitos también, porque no se puede financiar un emprendimiento cuando yo tengo 5 emprendimientos de la misma categoría en una cuadra, por ejemplo, que sabemos que no va a tener éxito, pero creo que tiene que ser algo ordenado y creo que sí, también falta apoyo a proyectos puntuales, pero va de la mano. El microcrédito potencia este tipo de negocios, este tipo de emprendimientos, y es un generador de trabajo. O sea, hay que ver al crédito como un generador de empleo. Por acá también finalmente nos pide un oyente, Luis Monar, que le preguntemos, ¿dónde se puede consultar las tasas de interés para saber si es que hay entidades financieras que probablemente estén abusando de esas tasas de interés? ¿Dónde se puede consultar? Por supuesto. Bueno, las entidades financieras reguladas, y eso es muy claro, y eso tiene que saber el público, tu tasa de interés es controlada y la regula el Banco Central, entonces no pueden cobrar tasas que estén fuera de, porque tienen que estar reportando continuamente al Banco Central. De hecho, en la página web del Banco Central hay un enlace donde se ve las tasas de interés. En la página web del Banco Central se ve, ¿verdad? Sí, se ve mensualmente las tasas de interés máximas en cada uno de los segmentos, y también es publicado por la Junta de Política, que es la encargada de publicar las tasas de interés establecidas para cada segmento de crédito. Correcto. Economista, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muchas gracias por el espacio. Gracias por la gentileza, la presencia del economista Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red de Instituciones de Desarrollo, hablando sobre las finanzas populares y el segmento de la economía popular y solidaria. 7:57.